Bueno, la epilepsia en general, desde hace muchos años atrás, que fue considerada como la enfermedad sagrada, ¿cierto? Que aparecían varios faraones en la antigüedad. La verdad es que no tenía una explicación, digamos, como tan lógica. No se conocía muy bien por qué se producía y era mucho de ensayo y error. La verdad es que hoy en día sí se conoce mucho. La epilepsia corresponde a un problema eléctrico en general que cursa con contracturas musculares evidentes. Eso es como lo más lógico y como lo más fácil de evidenciar. Pero hoy en día también conocemos otro tipo de epilepsias que son las llamadas crisis de ausencia. ¿A qué corresponden las crisis de ausencia? No hay contractura muscular, pero sí hay pérdida de la conciencia de los individuos. Entonces como que se pierden, no responden en ese minuto. Es como un lapso de tiempo en que no están, ¿cierto? Entonces es un poco más complejo de lo que se pensaba. Corresponde a una enfermedad crónica en general. Y las convulsiones pueden ser tanto parciales como generales o incluso ser casi imperceptibles, tal como les digo yo en las crisis de ausencia. Se produce en general por un desequilibrio en neurotransmisores. Se dice desde el punto de vista eléctrico que sería como un cortocircuito a nivel cerebral. Entonces, generalmente produce bastantes problemas en los individuos. No todas las convulsiones como episodio, como tal, corresponden a epilepsia. Y no todas las convulsiones como tal van a requerir un tratamiento crónico. Hay que recordar que personas que están sufriendo patologías como fiebre, ¿sí?, en niños muy pequeños, pueden convulsionar puntualmente por una sola vez. Entonces, si esto no se repite, no va a corresponder a epilepsia. ¿Sí? Como también puede ser que producto de un virus, un niño que nunca había tenido epilepsia después sea epiléptico en forma repetitiva per se. Entonces, desde ese punto de vista, el neurólogo tiene que establecer la patología. Y ahora vamos con un poquito de revisión como tal. El término epilepsia viene de los griegos con epilambenin, que fue un principio utilizado por Hipócrates, que fue el primero que lo describe de manera más clínica, el primero que se niega a considerar la epilepsia la enfermedad sagrada. ¿Sí? Dijo Hipócrates que esto tenía que ver con algo orgánico o algo más patológico que algo sagrado, que no correspondía a algo sagrado. Hipócrates fue el primero que en realidad comenzó a decir todo esto. Entonces, desde esos años ya se conoce como tal, como epilepsia, y se originan todas estas formas en el cerebro. Son un cambio en la actividad neuronal. Este cambio es de forma exacerbada que se manifiestan los neurotransmisores. ¿Sí? Hay una gran liberación, una sobrecarga de neurotransmisores en cerebro. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico? Si tenemos una sobrecarga de nivel de neurotransmisores, ¿cómo la podemos tratar desde el punto de vista farmacológico? A ver, Jaime. ¿Podría ser aumentar su recaptación o bloquear los transmisores, los receptores de los neurotransmisores? Un bloqueo ya, cosa de que no respondan. ¿Qué más decías tú? Bloquear aumentar su recaptación. Aumentar la recaptación. ¿Y qué otra forma más puede ser? Inhibir la síntesis. Bueno, un poco más difícil, pero sí igual podría ser. Y algo que también se les está olvidando. ¿Ah? Bueno, Jaime lo dijo ya. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer también? Lo podríamos hacer disminuyendo la excitabilidad, o sea, volviendo la célula más negativa, ¿cierto? Si le bajamos el potencial de acción, ¿o no? Entonces, esos tres son los mecanismos de acción. Aumentar la recaptación, disminuir la excitabilidad neuronal.
contraproducente, ¿no? Es que recuerda que hay una exacerbación de liberación. Entonces, si le bajamos el potencial de acción, si la volvemos más inhibitoria, todo el sistema vamos a tener menos reactividad. ¿Y cómo lo podemos volver más inhibitorio? ¿Cuál es el neurotransmisor que se encarga de bajar nuestro potencial de acción? ¿En la célula nerviosa? A ver por ahí. GABA puede ser, sí, podría ser, pero ¿cuál otro? En todas las células en general del organismo. ¿Cómo regulamos el potencial de acción? ¿Qué flujo, qué iones nos articulan el potencial de acción? Por allá atrás, a ver. La bomba sodio-potasio. Entonces podemos aumentar los flujos de potasio y volvemos más negativa la célula. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los mecanismos de acción. No es tan complejo, si ustedes lo piensan. Entonces, cuando se observa, este puntero no hubo caso de mejorarlo. Algo le pasó. Cuando uno observa las fases, por ejemplo, de una fase tónica o una fase clónica, o algunos support parcial, se puede observar la actividad del cerebro. Cuando está en la fase clónica, estas contracturas clónicas, se observa desde el punto de vista eléctrico algo así. O sea, cuando lo normal sería un poquitito más alto que lo que está en la fase post-clónica, es decir, la fase como de refractaria, ¿cierto? Entonces se observa claramente desde el punto de vista eléctrico que hay una gran actividad. Esto está ya demostrado, ¿sí? Entonces, todo lo que son las convulsiones en general son producto de que hay un descontrol en la señalización neuronal. Las neuronas se descontrolan. No hay una explicación real de por qué exactamente se produce o cómo comienza este descontrol. Pero sí está la evidencia de que se produce este descontrol. O sea, cómo comienza es lo que no se conoce, ¿sí? ¿Qué es lo que gatilla el descontrol? Pero sí que está establecido que es un mecanismo que comienza con esta mayor actividad. Entonces, generalmente son estas neuronas las que van a desencadenar una gran crisis. Pero no se sabe exactamente. ¿Quién faltó que firmara la lista? No se sabe exactamente cuál es el gatillo. Lo que sí está claro es que nosotros podemos intervenir farmacológicamente evitando que aparezcan estas crisis, pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Cuando hacemos un tratamiento farmacológico, la respuesta no es muy buena. ¿Qué quiere decir con la respuesta no es muy buena? Que más o menos todos los fármacos anticonvulsivantes tienen un 50% de efectividad. O sea, hay un 50% de pacientes que no van a responder al tratamiento farmacológico. Eso es malísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ir cambiando medicamentos hasta encontrar alguno que sí podría ser un poquito más efectivo en ese paciente. Pero aún así hay cierto porcentaje de pacientes que son refractarios a toda la terapia farmacológica. Y de hecho yo creo que ustedes escucharon hablar hasta de terapia electroshock que hubo en años anteriores, ¿cierto? ¿Y eso funcionaba, profesora? ¿Tenía algún efecto? A ver, la verdad es que hay una corriente de volver a los electroshocks, ¿eh? Así de... ¿Entonces tenía efecto? ¿Ah? ¿Tenía algún efecto entonces? Sí, tiene algún efecto, pero es como que dejar al cerebro así como absolutamente cansado y que no, por eso es que no responde. Entonces no sé si eso es tan bueno, porque deja al paciente prácticamente en estado
de no respuesta. Claro que ahora los electrochoques son mucho más controlados y todo, y tienen otros objetivos, están generalmente probándolos ahora para el tratamiento con, bueno, también epilepsia, pero para las depresiones incluso y otras patologías. Para la esquizofrenia. Pero el tratamiento en ninguna parte es efectivo, no existe tratamiento efectivo. Esto se debe a principalmente que no existe una forma de determinar cuál es la zona afectada eficientemente. Sí. Y mira, gracias a los nuevos avances y gracias al PET y a otros estudios de imagenología, hoy en día sí se puede saber cuál es el área que está siendo reactiva. Se conoce el foco donde parte y donde desencadena la crisis. El problema está en que no se sabe por qué comienza. Eso es lo que yo te digo, el gatillo que hace que comience es lo que no se sabe. Pero el foco sí se ha detectado. De hecho, lo que se hace con los pacientes muy refractarios a veces es una cirugía radical, que cortan las interconexiones que están desencadenando el foco. Recuerden que cada crisis convulsiva que da este paciente son neuronas, miles de neuronas que van muriendo. Ese es el problema. Entonces, con cada crisis que vamos desencadenando, va produciendo un daño mayor en ese cerebro. Por eso es que el paciente epiléptico tiene que mantener su terapia farmacológica y tiene que tratar de lograr no tener convulsiones. O sea, así de estricto. Esto es serio, o sea, no es algo menor. Los pacientes a veces minimizan un poco porque estar tomando medicamentos todos los días, medicamentos que además te afectan en tu diario vivir porque te dicen que no puedes consumir alcohol, que no puedes, y generalmente son adolescentes, son jóvenes y quieren también disfrutar un poco de la vida. Entonces es bien contraproducente esto porque dicen, no, si las crisis me dan de vez en cuando, me dan de repente, pero cada crisis te va generando un daño importante y eso es lo que no se considera a veces. Entonces ahí es donde va también la educación desde el punto de vista de la patología del paciente, que no siempre se hace, lamentablemente. Ay, esto siempre se conecta a internet. ¿Qué neurotransmisor es la que? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios farmacológicos del tratamiento? Generalmente los principios farmacológicos van a apuntar a revisar bien cuál es el mecanismo de acción, cuál es la farmacocinética de toda esta terapia antiepiléptica, y generalmente hay que ver el tipo de foco que está produciendo la epilepsia, cuál es la crisis epiléptica en sí que se está produciendo, porque de eso también va a variar el síndrome epiléptico que está descrito, características demográficas y comorbilidad también de los pacientes. Se sabe que existen tipos de epilepsia familiares, por ejemplo. Se sabe que podría estar ligado a veces algunos virus ya están descritos que van a dejar algunas secuelas como la epilepsia. Se sabe que puede ser incluso producto de un accidente, una persona que un golpe genere este daño que después lo lleve a tener crisis epilépticas en general. Va mucho con la descripción propiamente tal de la crisis que tenga el paciente. Entonces, desde ese punto de vista, un poco ir viendo cuál es la mejor terapia farmacológica. Los mecanismos de acción van a ser por inhibición o bloqueo de canales de sodio, inhibición o bloqueo de canales de calcio, inhibición de receptores glutamatérgicos NMDA, principalmente como el principal receptor, pero también los de AMPA y kainato. ¿Por qué los de AMPA y kainato resultan importantes en este caso? Porque los de AMPA y kainato son los que permiten la activación del receptor NMDA. Para que el receptor NMDA se active,
primero se tienen que activar los de AMPA y cainato. ¿Sabían eso ustedes o no? El receptor de glutamato, el NMDA, necesita una depolarización un poco más alta. Entonces la célula tiene que estar semidepolarizada para que recién se active. Entonces, ¿cómo se va a iniciar esta depolarización? Con receptores que necesitan un potencial de acción más bajo para depolarizarse. ¿Y cuáles son esos? Los de AMPA y cainato, que siempre lo acompañan en la misma neurona. Entonces, en este caso, resulta más importante los de AMPA y cainato para evitar que se inicie la crisis como esta. La potenciación de canales de potasio, esto era lo que yo ya les había mencionado, y la potenciación de receptores GABAérgicos, tal como dijo acá su compañero. Entonces, con estos mecanismos de acción, como ustedes pueden ver, todos apuntan hacia disminuir la excitabilidad, ¿cierto? Hasta contrarrestar esto que nos lleva a ser mucho más reactivos. Hacia disminuir esta reactividad. Hacia eso estamos apuntando en el caso de tratamiento con epilepsia. Entonces, algunos de los mecanismos más conocidos como para fenobarbital, que es uno de la medicación, digamos, como más hacia niños más pequeños, siempre comienzan con un poco más con fenobarbital. Ácido valproico también, la carbamazepina, son súper antiguos estos medicamentos, fenitoína, etoxazolinida, la motrigina, que es un poquito más moderno, topiramato, felmamato, gabapentina, que también es un poquito más moderno, y levetiracetam, que tiene un mecanismo un poquito distinto. Este ya es más revolucionario, es un poco debido a la ingeniería genética, porque actúa directamente sobre una proteína distinta, pero más o menos eso es lo que apunta. ¿Cuál viene siendo la acción si lo podemos simplificar? Como drogas que van a aumentar la inhibición, es decir, vamos a llevar a hacer la célula estar inhibida y no responder un poco a la señalización que les llegue. En este caso hablamos del fenobarbital, de las benzodiazepinas, la gabapentina, el ácido valproico, la vigabatrina también. Entonces, generalmente vamos a hablar de los receptores de los GABA o algún canal de potasio incluso, que nos puede llevar a disminuir un poco esta actividad hacia la célula más inhibida. Otro de los mecanismos es reducir directamente la excitación. En este caso, la fenitoína y carbamazepina vienen siendo los más antiguos. La etoxazolinida también es un poco más moderna, pero igual está ahí. Y generalmente hablamos de distintos tipos de receptores, los receptores de calcio, de sodio, NMDA, pero todos van a apuntar hacia disminuir la excitabilidad como tal. Entonces, a tratar de disminuir las señales que van a iniciar una respuesta. Si nosotros lo resumimos en una sola diapo, tenemos retrigabaína, que es un activador de canales de potasio. Algunos de estos no son tan utilizados. Nosotros vamos a revisar solamente la terapia más utilizada, sobre todo en Chile, debido al tiempo más que nada, pero que sepan que también existen estos medicamentos que van por otras vías por otros mecanismos de acción no tan utilizados, pero que resultan también novedosos desde ese punto de vista. Y lo importante de tener en cuenta con los canales de potasio es el riesgo. ¿Qué riesgo podemos tener con inhibir o potenciar un canal de potasio? ¿Dónde pueden ser la toxicidad? Arritmias, bien, desde el punto de vista cardiovascular principalmente. Hay que recordar siempre que los canales de potasio están a nivel de todo el organismo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un mecanismo de acción,
siempre tienen que pensar ustedes en la posible toxicidad que puedan tener. Mientras más sistémico sea este sitio blanco, mayor riesgo podemos tener. ¿Y dónde están los canales de potasio ubicados? En todos lados, ese es el problema. Si estuvieran ubicados en un solo sector, menos problemas tendríamos. Desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista si tenemos neuronas que son reactivas y que van a generar unos desórdenes eléctricos importantes y lo tratamos directamente, podríamos tener una terapia fabulosa. Pero lo tenemos que pensar siempre como un tejido aislado, siempre hay que pensarlo como un organismo completo con múltiples sitios blancos. Entonces eso siempre tenerlo bien presente. Los antagonistas del glutamato, la motrigina, topiramato, felmamato. Potenciadores del GABA, barbitúricos, como el fenobarbital, que es el único barbitúrico que se sigue prescribiendo y que es bien importante tenerlo presente. Por favor, ¿cuál creen ustedes que es la condición de venta del fenobarbital? Cheque. Cheque. Receta cheque, ¿por qué? Porque el todo no es Sí, pero porque ¿quién más produce el fenobarbital? Y puede producir con paro respiratorio porque Sí, es mucho más peligroso, pero además dependencia. Entonces hay que tener cuidado. En niños pequeños, por supuesto que no van a sentir, no van a entender lo que es la dependencia o no. Pero un adulto sí puede entender que necesita el medicamento para utilizarlo. Entonces, como terapia es más habitual el fenobarbital en niños más pequeños. Pero sí la condición de venta es bastante restringida. No me acuerdo exactamente, pero me parece que es cheque. Estoy casi segura que es cheque. Y es difícil encontrar incluso las dosis, porque vienen comprimidos, pero para niños más pequeños no sirve el comprimido completo. Entonces acá nosotros en el departamento, la profesora Viviana estuvo preparando papelillos. ¿Saben lo que son los papelillos? ¿No? Los papelillos son diluciones del medicamento que se diluye por ejemplo con lactosa o con otro, moliéndolo en el mortero, y luego de eso se divide o se bordea en pequeñas porciones, cosa de que tenga la dosis adecuada para el peso del paciente, porque el comprimido puede ser muy alta la dosis. Y partir un comprimido siempre es complicado, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Partir los comprimidos es complicado, ¿no? Cuando quieres darle un cuarto de comprimido es muy complicado. Entonces, eso es bien complejo cuando no existen las dosis para los pacientes más pequeños. Bloqueadores de canales de sodio, carbamazepina, felbamato, la motrigina, fenitoína, hay que destacar aquí. Unos alfa moduladores, gabapentina, bloqueadores de canales de calcio, la motrigina y etoxazolinimida como los más destacados. Y este modulador del receptor SB2A, que en el fondo lo que hace es controlar la liberación del neurotransmisor como tal. O sea, tal como decía acá Jaime, que era como disminuir un poco la liberación del neurotransmisor. Ese es más o menos el mecanismo de acción. Pero no está tan usado, ¿sí? No se usa tanto. Bueno, vamos viendo un poco la clasificación. Cuando hablamos desde el punto de vista teórico, un anticonvulsivante, la idea es que controle la crisis pero que no produzca sedación. Con eso, ¿qué medicamentos vamos a dejar fuera? Los GABAérgicos, sí.
generalmente los que actúan en GABA nos van a producir bastante sedación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hasta las benzodiazepinas es un poco complejo decidir que solamente tengan una acción ansiolítica y no pasen a una acción sedante? Entonces esto ya es bien complejo. Y en el caso de los barbitúricos, que son más potentes, como el fenobarbital, va a ser también complejo. Entonces la idea es esa. Además, que no produzcan toxicidad a nivel del sistema nervioso central, pues eso es lo ideal, es lo que se busca, ¿verdad? Potencialmente todos podrían tener alguna toxicidad. Bueno, el bromuro de potasio fue el primer medicamento que se introduce ya en el año 1857 para controlar un poco las crisis convulsivas. Es muy tóxico, la verdad. Desde ese punto de vista no era tanta la mejoría. Si bien evitaba las convulsiones, producía una toxicidad importante en los pacientes, pero esto cambia cuando en el 1912 se reemplaza por el fenobarbital. Que esto sí que fue una ventaja. El fenobarbital sí que es bastante efectivo. Y estamos hablando de una efectividad cercana entre el 40 y el 50%. ¿Qué me dicen de un 50% de efectividad? ¿Es buena o no es buena el medicamento? No es tan bueno. Cuando hablamos de una efectividad buena, hablamos de sobre el 60%. Un 50% no es tan bueno. No todos los pacientes responden bien a la terapia, lamentablemente. Y cuando en 1912 tenían solo fenobarbital o bromuro de potasio, había pocas alternativas. Hoy en día ya tenemos mucho más alternativas, menos mal. Entonces, siempre hay podemos idealizar la terapia farmacológica, entonces hay que buscar la forma de que cómo podemos elaborar nosotros o fabricar o diseñar un antiepiléptico ideal. Desde el punto de vista farmacocinético sería que se absorba rápido y completamente por vía oral, que tenga poca o nula, que se una nulamente a las proteínas plasmáticas. Mientras menos unión mejor, porque podemos calcular la dosis de forma más exacta, ¿cierto? Y no tener riesgo de interacciones. Baja o nula metabolización hepática, que tenga ausencia de metabolitos activos, ausencia de interacciones, la idea es una cinética lineal, y una vida media de eliminación prolongada, de manera de que permita una administración o un esquema de dosificación más espaciada, cosa que el paciente se adhiera al tratamiento y a la vez no le genere tantos problemas, ¿cierto? ¿Sí? En rigor, eso sería ahora todo el fármaco. Esto es lo que busca un antiepiléptico ideal. Si tú quieres diseñar un fármaco, a esto es lo que tienes que apuntar. Pero independiente de que sea antiepiléptico, ¿se podría aplicar para cualquier fármaco ese? ¿No necesariamente? Sí y no. Sí, porque lo ideal es que tengan pocas interacciones, pero a veces no nos afecta tanto que tenga una buena unión a proteína. No se busca tanto porque es una terapia más puntual, que no va a tener tantas interacciones. Pero cuando los tratamientos se vuelven crónicos, no es tan bueno una alta unión a proteínas plasmáticas. Pero cuando necesitamos que este fármaco cruce la barrera hematoencefálica, es difícil que no se una a proteínas plasmáticas, porque hablamos de fármacos bien lipofílicos. Entonces van a tener la tendencia a unirse. Para poder cruzar las membranas también tienen que tener esta característica, entonces generalmente se van a unir mucho proteínas plasmáticas. Entonces esta es la primera que no se cumple. Pero si nosotros queremos diseñar algo, sería eso lo que hay que apuntar. Ay, esta diapo se ve pésimo, pero esto es más o menos las características farmacocinéticas de todos los medicamentos que vamos a ir revisando. ¿Sí? Generalmente se ha logrado, por ejemplo, tener cinéticas lineales, que es bien importante todo esto.
Desde este punto de vista, varios avances se han logrado con toda esta terapia. La verdad es que los anticonvulsivantes desde ese punto de vista han mejorado mucho. Uno de los más nuevos fue comenzar a tratar el receptor NMDA con los receptores de AMPA-cainato, obteniendo toda una serie de compuestos que son bastante efectivos, entre ellos la gabapentina, la lamotrigina, la carbamazepina, aunque antiguo, se sigue utilizando muchísimo, es una de las terapias más utilizadas para la epilepsia. Y otros mecanismos de acción bien importantes también son el GABA o inhibir los aminoácidos excitatorios. Y la verdad es que la nueva terapia ha disminuido mucho los efectos adversos. Hay efectos adversos tanto de tipo A como de tipo B, en este caso. Incluso los de tipo C se pueden ver en algunos casos. ¿Se acuerdan cuál era el C? Efectos adversos tipo C, ¿cuáles eran? Era por una aplicación continua, o sea, por mucho tiempo de... Exacto. Entonces aquí podemos encontrar efectos adversos de tipo A, B y C. Hay que tener bastante cuidado al respecto. Otra diapo más en relación a esta es en relación a las RAM. La primera columna, como ustedes pueden ver, tenemos RAM de tipo A, B, C, D, incluso hay unas que están clasificadas como F, que son más tóxicas todavía. Bueno, revisemos un poco la terapia. Vamos primero con los vamos a clasificar de acuerdo a los mecanismos de acción. Vamos a partir con los bloqueadores de canales de sodio. En este caso, puntualmente van a estar más prescritos para lo que son ataques parciales o generalizados, pero no sirven en las crisis de ausencia, ¿sí? Estos están más asociados a trastornos mioclónicos que a la crisis de ausencia como tal. Y hablamos de la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. Tres medicamentos muy utilizados y muy conocidos, ¿sí? Todos son muy prescritos, en general por los neurólogos. Las siglas están por las siglas en inglés, por eso es que dice fenitoína como PHT. Esto en realidad no sé por qué está como muy arriba, pero vamos a partir hablando de la carbamazepina. Este fármaco fue el primero en demostrar que era útil en el tratamiento sintomático de la epilepsia, pero también sirve para otro tipo de síntomas o para otro tipo de patologías, especialmente la neuralgia del trigémino. Así que no se van a extrañar si están prescritos para otras patologías también. ¿Qué guarda la relación en la carbamazepina y algún tipo de neuralgia o artralgia, digamos, dolores impotentes? ¿Por qué puede ser útil la carbamazepina también en el dolor? A ver, yo quiero que piensen. La velocidad de conducción, o sea, en forma baja como la frecuencia de descarga potencial. Exacto. Justamente eso es. Lo que pasa es que las neuronas que están relacionadas con el dolor son neuronas de terminales libres y son neuronas que descargan bastante frecuentemente. Y por eso es que duele tanto, porque la descarga es continua, es muy frecuente. Entonces, al disminuir la excitabilidad de todas las neuronas en general, vamos a disminuir también la descarga de estas neuronas que producen la artralgia, el dolor. Entonces, con ello vamos a disminuir también el dolor. Pero generalmente el tratamiento no se da asociado con solamente la carbamazepina, sino que se asocia a algún tipo de antiinflamatorio u otro tipo de terapia directa para el dolor.
es más que nada potenciar el efecto, porque no responden muy bien estos dolores como muy potentes a solo el tratamiento con un AINES o con la misma morfina incluso. No responden bien, son bien complicados de tratar los dolores muy potentes. Bueno, lo que pasa es que entonces vamos a estabilizar la membrana neuronal impidiendo la propagación de descarga desde el foco epileptogénico. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto es por bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, si disminuimos o podemos controlar un poco, porque es un modulador nomás, recuerden que no puede ser un bloqueador completo, porque si es un bloqueador completo pasa a ser ¿qué cosa? ¿Cuál es el bloqueador completo de canales de sodio que ustedes conocen? No. Desde el punto de vista farmacológico y desde la historia, cómo se descubrieron los canales voltaje dependiente y los canales de sodio y la bomba de sodio y potasio, fue a partir de un tóxico que es súper conocido y súper nombrado. ¿Cuál era? Eso se lo tienen que haber pasado. Cuando les pasaron canales, lo pasan inmediatamente. ¿No se acuerdan? Lo van a tener que buscar. No se los voy a decir. Bloqueadores de canales de sodio. Bloqueo completo. No como la carbamazepina, que es un modulador. Porque no nos interesa aquí, tiene que ser un bloqueo un poco parcial. Porque si lo bloqueamos completo vamos a tener un tóxico. Ojo con eso. ¿Cuál es el bloqueador completo de canales de sodio? ¿Alguien ha escuchado hablar del Botox? ¿Qué hace el Botox? ¿Qué bloquea el Botox? Canal sodio. Eso es lo que van a tener que averiguar. Bueno, desde el punto de vista farmacocinético, logra una muy buena absorción por vía oral. La vía aproximadamente un 90% de biodisponibilidad. Se une a proteínas plasmáticas en un 75%, una alta unión a proteínas plasmáticas de todas maneras. Tiene una extensa metabolización hepática. ¿Se acuerdan que hablábamos de que ojalá no tuviera metabolización hepática? La tiene, no es tan ideal. La vida media varía bastante porque es inductora de las enzimas metabolizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que se autometaboliza. O sea, es un inductor enzimático que es posible autoinducir su metabolismo, su propio metabolismo. Con esto vamos a tener que va a cambiar bastante la vida media. Que en un comienzo puede tener una vida media un poco más extensa y luego se va a cortar esta vida media por este autometabolismo que produce. Entonces, la terapia con carbamazepina, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué es lo ideal? Que sea súper controlada. Tenemos que establecerla con bastante cuidado. El neurólogo tiene que ir escalando, por supuesto, tiene que ir aumentando un poco la dosis porque va a producir autometabolismo. Entonces vamos a disminuir en el fondo los tiempos de vida media y las concentraciones en general pueden variar bastante. Entonces lo ideal es hacer un control con concentraciones plasmáticas. Porque la carbamazepina sí es posible controlarla de forma por seguimiento de los cambios de las concentraciones plasmáticas. Lamentablemente en Chile, en pocos lugares se realiza control de concentraciones plasmáticas, de medicamentos en general. Aquí en el hospital regional realizan control plasmático de vancomicina.
pero muy pocos medicamentos y deberían ser mucho más. Bueno, en monodosis la carbamazepina tiene entre 30 a 40 horas de vida media plasmática, pero por este autometabolismo, por esta autoinducción metabólica, disminuye después entre 12 y 17 horas. Genera metabolitos activos además, y ese metabolito activo tiene una vida media de más o menos 34 horas. Más complejo todavía. ¿Se acerca al fármaco antiepiléptico ideal? ¿Con la farmacocinética? Para nada. Pero es efectivo, entonces por eso es que se sigue utilizando. Hay que tener cuidado cuando hablamos de carbamazepina, porque desde el punto de vista de las interacciones, van a ser muchísimas interacciones. Hablamos de que es un inductor enzimático. Eso ya nos lleva a pensar con todas las gamas de medicamentos que podemos interaccionar, ¿cierto? En general, todas las que ocupen el mismo citocromo, vamos a tener interacción. ¿Cuáles van a ser estas? Vamos a hablar con, por ejemplo, cimetidina, fluconazol, itraconazol, diltiazem, ácido valproico y otros, ¿sí? Muchos. Cuando ustedes después tengan alguna prueba y les pregunten por un fármaco que tenga interacciones con tal medicamento por vía enzimas microsomales, piensen siempre en carbamazepina o en fenitoína, que es otro de los medicamentos. O sea, van a tener siempre interacciones, siempre. ¿Por qué? Porque son inhibidores de inductores enzimáticos, tan simple como eso. Entonces, este medicamento tiene se metaboliza por vía citocromo y es el mismo citocromo, va a interaccionar, sí o sí. Muchas interacciones. Y los efectos adversos son súper importantes también. Ataxia, diplopía, somnolencia, mareos, confusión y alucinaciones. Son importantes, bien importantes. Y hematológicas, y ahí está en negrita, el principal problema que tiene la carbamazepina, agranulocitosis. ¿Por qué es el principal? Porque tiene una frecuencia, no es tan alta la frecuencia, pero puede aparecer, y es muy grave. La granulocitosis puede llevar a la muerte del paciente. ¿Qué es lo que significa granulocitosis? De la producción de los granulocitos. Exacto, prácticamente todas las series de defensa se van al piso, porque dice agranulocitosis, o sea, nos quedamos sin toda la serie. ¿Se entiende? No es que una aplasia medular completa, porque la serie roja va a seguir, pero toda la serie de defensa va a estar en cero. Entonces, así de grave. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, cardiovasculares, retención hidrosalina, que puede ser complicada, insuficiencia cardíaca congestiva, producto de la retención salina. ¿Cómo entonces podemos tratar la retención salina? ¿Qué hay que aconsejar al paciente? Exacto, dieta. Esa es la principal recomendación que hay que hacerle. Disminuir la sal en la dieta, porque usted está reteniendo la sal. Entonces hay muchos consejos desde el punto de vista de la terapia farmacológica que se puede dar a estos pacientes con enfermedades crónicas y con terapias además que son un poco complejas. Hay que enseñarle y explicarle al paciente por qué no debe consumir sal. Porque si no, tú no entiendes. O sea, tú dices, se están poniendo pesados, ¿no? Dermatológica, reacciones de hipersensibilidad bastante severas. Esto está asociado principalmente a poblaciones más asiáticas. Son un poco más asociadas a un tipo de gel.
Y también puede producir hepatotoxicidad, que también puede ser bastante grave. La carbamazepina está descrito entre los medicamentos que puede producir hepatitis tóxica medicamentosa. Y la hepatitis tóxica medicamentosa generalmente termina en la necesidad de un trasplante hepático. Así que no es muy fácil. Bueno, y aquí estábamos hablando también de otros medicamentos. Es importante destacar la rifampicina, que es otro de los medicamentos que también interaccionan muchísimo. Bueno, desde el punto de vista, ahora cambiamos de medicamento, vamos a hablar de fenitoínas. Sí, fenitoínas. Desde el punto de vista farmacodinámico también estabiliza la membrana, evitando el potencial de descarga desde el foco epileptogénico, igual que la carbamazepina. También es por voltaje dependiente, se evita la activación repetitiva de los canales y con esto vamos a inhibir también la conductancia de calcio. A dosis muy alta también va a tener otros mecanismos de acción, no solo la acción sobre el canal de calcio, sino que también vamos a tener acción sobre GABA. La idea es que se va a relacionar con un aumento de nivel cerebral de GABA, es decir, va a ayudar a la liberación del neurotransmisor. ¿Se acuerdan que en el otro caso modulábamos el canal? En este caso no, va por un aumento en la liberación del neurotransmisor GABA. Además, inhibe el catabolismo de GABA, porque inhibe la GABA transaminasa y estimula la glutamato descarboxilasa. ¿Qué hace la glutamato descarboxilasa? Como su nombre lo indica, descarboxila el glutamato, es decir, degrada el neurotransmisor glutamato del espacio sináptico. Entonces, a través de todos estos mecanismos de acción diferentes, que van igual un poco de acuerdo a la dosis, porque son dosis dependientes, mientras más altas las concentraciones, más efectos logramos, vamos a poder inhibir estos focos epileptogénicos. Desde el punto de vista farmacocinético, tiene una administrada por vía oral, es una muy buena biodisponibilidad de un 95%. Se puede administrar tanto por vía oral como parenteral. Esto es endovenosa, no intramuscular, sí, porque desde el punto de vista intramuscular puede ser muy dolorosa. Por eso es que está contraindicada. Se une a proteínas plasmáticas ampliamente, hablamos de sobre el 90%. Sufre metabolización hepática, principalmente por gluconorización, que es la vía principal. Solamente se elimina sin metabolizar un 10%, que es por vía renal. Sufre una cinética no lineal de saturación debido a su metabolismo, lo que hace que la vida media sea muy variable. En dosis baja hablamos que entre 6 y 24 horas, y a dosis más alta puede llegar de 20 a 60 horas. A diferencia de la carbamazepina, y esta pregunta siempre la hago, así que tengan cuidado, es un inductor enzimático. Entonces, algunos son inductores enzimáticos y otros son inhibidores enzimáticos. No confundirlos, por favor. Los inductores enzimáticos, ¿qué nos van a hacer? Metabolizar más rápido el medicamento, entonces va a disminuir las concentraciones plasmáticas. Inductor enzimático, todo lo contrario. Yo les dije, no les voy a preguntar directamente la materia de la primera prueba, pero sí la vamos a preguntar aplicada. Entonces yo perfectamente les puedo preguntar si la carbamazepina o la fenitoína es un inductor enzimático, ¿qué significa esto? Y es la misma pregunta que le estoy haciendo a la primera prueba, solo que la estoy aplicando. Entonces cuidado con eso.
es de farmacocinética. Ese es el detalle. Bueno, desde el punto de vista de las interacciones, vamos a tener muchas interacciones debido a que es un inductor enzimático, igual que la carbamazepina. Tenemos que va a disminuir la área bajo la curva de fármacos inmunosupresores, anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales son otro de los medicamentos que interaccionan mucho, pero también sufren una metabolización importante, entonces mucho riesgo de quedar embarazadas las mujeres que sufren de epilepsia hay bastante, sobre todo con carbamazepina y fenitoína. Si se asocia a otros inductores, por supuesto que vamos a disminuir el área bajo la curva de fenitoína. Efectos adversos: la ataxia, el vértigo, la diplopía, somnolencia, distralgia y alucinaciones. Eso es bastante similar a lo que es carbamazepina, como pueden ver ustedes. Las diferencias son principalmente que la carbamazepina nos va a producir agranulocitosis, que estaba destacada, y la fenitoína, la hiperplasia gingival, por eso es que está destacada. La hiperplasia gingival es como bien marcada, hay unas fotos ahí que circulan por internet que son fatales, que se pueden ver. Es un efecto teratogénico que principalmente se produce un crecimiento gingival importante en los bebés. Entonces está absolutamente contraindicada en mujeres embarazadas. Eso no está en las diapos. Entonces, las mujeres que sufren de epilepsia tienen que usar un método anticonceptivo efectivo. Osteomalacia, trastornos de la coagulación por déficit de vitamina D, K, hirsutismo también puede producir. ¿El hirsutismo sabe lo que es? Aumento del vello. Bueno, y este es, me parece que este es el ácido valproico. El ácido valproico, bueno, también es súper útil en las distintas crisis, menos hablábamos de que no era muy efectivo en todo lo que es la crisis de ausencia, al igual que la carbamazepina y la fenitoína. Vienen siendo 3 de los más utilizados. En realidad estos vienen siendo como casi fármacos de primera línea en todas las epilepsias. El mecanismo de acción no es muy conocido, pero sí en modelos experimentales se han demostrado estos efectos que se mencionan a continuación. Es bien importante que tengan presente esto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se usan en modelos son dosis altas y en forma aislada. Entonces, dentro de un organismo vivo no se ha podido establecer bien cuál es el mecanismo de acción. Ese es el detalle para el ácido valproico. Pero se habla de que disminuye la descarga neuronal repetitiva a través de un bloqueo dependiente de canales de sodio. Tiene un efecto GABAérgico a distintos niveles, a inhibición de la GABA transaminasa. Aumenta la síntesis de enzimas que producen el GABA o aumenta la liberación de GABA directamente. Además, produce una inhibición de canales de calcio porque inhibe el umbral de los canales. ¿Entienden lo que es la inhibición del umbral? ¿Con cuánto comienza a descargarse o iniciarse el potencial de acción? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuál es el potencial eléctrico normal de una célula? Sí, 60, 65 por ahí. Eso es normal. ¿Con cuánto comienza la descarga? ¿Con cuánto comienza el potencial de acción? ¿Cuánto tiene que ser la depolarización? ¿Por allá lo dijeron? 90 aprox. Entonces, ¿qué es lo que significa que cambie el umbral? Bajo umbral de tipo T. ¿Qué significa esto? Que en vez de 90 a lo mejor se necesitan 120, ¿sí?
No van a responder tan rápidamente. ¿Mm? Pero todo esto es experimental, eso siempre presente. No se conoce muy bien el ácido valproico. Pero sí se conoce su efectividad. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuál efectivo era, Matías? Todos los tratamientos dijimos no más allá de un 50%, ¿se acuerdan? Ninguno es efectivo completamente. Administrado por vía oral, una buena biodisponibilidad, hablamos de un 90%, una unión a proteínas plasmáticas bastante baja. Este sí que se acerca un poco a nuestro fármaco ideal, que se una poco a proteínas plasmáticas, hablamos de entre un 12 a un 20%, metabolización hepática extensa por oxidación mitocondrial y es capaz de afectar su propio metabolismo en un 40%. Su vida media es de 9 a 16 horas y se elimina en un 5% en orina sin modificación, o sea, muy bajito, extensamente metabolizado. Un 95% del fármaco se metaboliza. Interacciones con los inductores enzimáticos, porque también es un inductor enzimático, entonces hay que tener cuidado con ferritina, carbamazepina y con otros fármacos también como la rifampicina. Hay que tener cuidado con otros inhibidores que no son con acción en el sistema nervioso, como los macrólidos. ¿Saben cuáles son los macrólidos? No, porque no hemos visto todavía antibióticos. Los macrólidos son la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Son antibióticos. También tenemos problemas con los antifúngicos como el fluconazol, el itraconazol, estos son antifúngicos, y con otros también. El ácido valproico no es un inductor enzimático, sino que interacciona con los inductores. El ácido valproico corresponde a un inhibidor enzimático. Entonces siempre esa es la pregunta de prueba, ¿cuál es inductor y cuál es inductor y cuál es inhibidor? El único inhibidor que vamos a ver en esta serie es el ácido valproico. Los demás son inductores enzimáticos. Los efectos adversos, hepatotoxicidad, y este es uno de los más severos. Algunos trastornos hematológicos principalmente no van por la granulocitosis como la carbamazepina, sino que por trombocitopenia. ¿Saben lo que es lo que nos puede desarrollar la trombocitopenia? Problema en la coagulación sanguínea. Pero esto es bastante reversible, así que tampoco es tan complicado. Náuseas, vómitos, diarrea, puede producir también pancreatitis, y el ácido valproico, a diferencia de la ferritina, también es teratogénico, también no se puede recomendar en el embarazo, pero la teratogenia no va por la hiperplasia gingival como en el caso de la ferritina, sino que en el caso del ácido valproico es principalmente por disminución por una anemia, por disminución del ácido fólico, ¿sí? Lo que produce generalmente es un efecto antifólico, o sea, no se absorbe bien el ácido fólico, y si no hay ácido fólico no hay maduración de tipo nerviosa en los fetos. Entonces es muy grave, es muy severo esto. También puede producir ataxia, temblor, somnolencia, mareo y alopecia, caída del pelo. Contraindicado en la falla hepática, obviamente, porque si hablamos de que es extensamente metabolizado a nivel hepático, hay que pensar en otro tipo de terapia cuando el paciente tiene una disminución de la función hepática importante. Los bloqueadores de los canales de calcio, la etoxasunimida es uno de los más importantes,
La idea de él es disminuir la propagación de la actividad eléctrica anormal en tejido cerebral. Desde el punto de vista farmacodinámico, se une a los canales de tipo voltajes dependientes, inhibiendo las corrientes de calcio en las neuronas talámicas. Desde el punto de vista farmacocinético, es importante destacar que tiene una absorción rápida, una vida media bastante prolongada, entre 40 y 60 horas, que también se metaboliza en el sistema microsomal y que las interacciones son principalmente con otros inductores enzimáticos como la fenitoína. No es un inductor enzimático per se, pero sí con algún inductor enzimático podría haber interacciones importantes o con un inhibidor. Los efectos adversos, principalmente relacionados con náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales, y algunos idiosincráticos, es decir, asociados a déficit de algunas enzimas, ¿cierto? Que son discrasias sanguíneas principalmente. Entonces, la principal contraindicación es tener cierta hipersensibilidad al medicamento. Aquí hablamos de un medicamento un poco más seguro, ¿cierto? ¿O no? ¿Les parece? ¿Y eso que diga que pasa a la saliva en la leche materna? ¿Y la persona no podría darle leche al niño? Exacto. O sea, hay que tener cuidado porque estas mujeres que si son madres hay que reemplazar la leche materna por otra leche. Bueno, algunos medicamentos que actúan sobre canales de cloro, en este caso las benzodiazepinas ya las revisamos, no las vamos a volver a revisar, ya las conocen absolutamente bien y generalmente es un mecanismo de acción de disminución del canal de GABA-A, el que nos va a llevar a disminución de la excitabilidad. Pero vamos a revisar un poquito el fenobarbital. El fenobarbital tiene una acción antiepiléptica, hipnótico y sedante. Es un barbitúrico de acción prolongada, de lento comienzo de acción. Fue desde hace muchos años el más eficaz. De hecho, fue una de las mejores terapias desde 1912 en adelante, hasta que hace aproximadamente entre 40 y 50 años comenzaron a salir los otros. O sea, tuvo un predominio de más de 60 años en que solo estuvo presente el fenobarbital. Los efectos secundarios centrales que tiene hace que se utilice muy poco hoy en día, principalmente en algunas crisis epilépticas refractarias y principalmente en niños más pequeños. No se utiliza tanto en adultos. Lo que hace es inhibir la propagación epiléptica y elevar el umbral convulsivo. Por supuesto que va a actuar a través de su receptor clásico, el GABA-A, y a través de esto va a alterar luego la conductancia de sodio, potasio y también de cloruro, también reduciendo la actividad mediada por glutamato. Recuerden siempre que el fenobarbital es mucho más potente que las benzodiazepinas. Desde el punto de vista farmacocinético, se absorbe bien y completamente por vía oral y rectal. La vida media es de 80 a 110 horas aproximadamente. ¿Por qué aquí se habla de vía rectal cuando nunca habíamos hablado de vía rectal? Esto se usa cuando la persona llega como urgencia. Entonces, si podría tener bloqueada la... No tanto por eso. Estamos hablando de niños pequeños. Cuando tú le administras a niños pequeños, es más complejo darle algún tipo de medicación. Entonces, en algunos lugares, no sé si en Chile está disponible, parece que no, pero en algunos lugares viene la forma de supositorios para facilitar la administración. Me parece que en Chile no está disponible como supositorio. No, porque responden mejor. Se ha visto que mientras más adultos, menos respuesta. Sufren en general un metabolismo importante, hablamos de un 70%,
La idea es disminuir las descargas, por supuesto, anormales. Y también también es un inductor enzimático, según aproximadamente un 50% a proteínas plasmáticas. Como es un inductor enzimático, vamos a tener interacciones con todos los medicamentos que ya hemos ido nombrando. Y siempre es importante las benzodiazepinas también unirlas a este cuento. Entre los efectos adversos, la más importante es la sedación, el vértigo, la reacción psicótica aguda, y que siempre tener presente que estos medicamentos pueden llevar a una depresión respiratoria que puede ser fatal. En el caso del fenobarbital sí se puede producir. Puede aparecer también una reacción psicótica aguda en algunos pacientes que no es muy... Hay que cambiar rápidamente la terapia en esos casos. Y la readministración brusca del medicamento puede llevar a un estatus epiléptico, así que hay que tener mucho cuidado. No se recomienda por vía intramuscular porque produce necrosis de tejidos y está contraindicado en el embarazo. Eso es como lo más importante en el caso del fenobarbital. Otro es la vigabatrina y la gabapentina. En estos en general tienen menos efecto que los otros fármacos más clásicos. Inhibe la liberación presináptica de GABA. La idea es poder inhibir la transaminasa de GABA. Actúa a la forma de un análogo estructural de GABA, que en el fondo va a producir una inhibición irreversible de la GABA transaminasa. Y la GABA transaminasa es la que degrada el GABA, simplemente eso. Entonces por esto vamos a tener una mayor biodisponibilidad de nuestro neurotransmisor GABA en cerebro. También tiene efectos sobre la alfa-acetoglutarato y el glutamato. Desde el punto de vista farmacocinético tiene una absorción rápida. Los alimentos pueden interferir, pero igual vamos a lograr un área bajo la curva similar, solamente va a enlentecer un poco la absorción. Una metabolización hepática, pero bastante baja, hablamos de un 10% nada más. Recuerden, todos los demás que hemos revisado hasta ahora son extensamente metabolizados a nivel hepático. Este es el primero que hablamos, que prácticamente un 10% es muy baja la metabolización. Vamos a incrementar el área bajo la curva, sí, de fenitoína y de carbamazepina. Igual hay interacciones. Los efectos adversos pueden ser la amnesia, visión borrosa, ceguera para los colores amarillos, ansiedad, confusión y vértigo. ¿Por qué se produce esa ceguera para colores amarillos? No está muy claro. Pero hay algún tipo de interacciones con las células que producen los colores. Ansiedad, confusión, vértigo y algunas reacciones de hipersensibilidad pueden ser importantes. Otros que sí se han descrito para este fármaco son artromialgias. Estos son dolores articulares junto con los músculos. Esta es la otra, la gabapentina. Actúa disminuyendo también la recaptación de GABA desde el terminal sináptico, aumenta la concentración en la biofase, es útil para los trastornos refractarios en disminuir el número de convulsiones. Desde el punto de vista farmacocinético tiene una biodisponibilidad bastante alta y una metabolización hepática extensa, igual que los anteriores, solamente un 2% se elimina sin modificar, bajísimo. Interacciones con la anterior, pero tampoco es una interacción de una relevancia clínica tan importante. Prácticamente no hay muchas interacciones. Al fin hay uno que no tenga interacciones, ¿verdad? Entre los efectos adversos son bastante similares al anterior.
somnolencia, temblor, amnesia, nixtambo, vértigo, confusión, náusea, vómito, y lo que sí se ha usado, se ha visto bastante el rash cutáneo, que es un 5% de los pacientes tratados. Un 5% créame que es alto. Contraindicaciones van a ser las reacciones de hipersensibilidad. Y esta es la... Ya me confundí, ¿cuál era? No, yo me equivoqué. Esta es la vigabatrina, la otra es la tiagabina, y ahora sí que viene la gabapentina. Es que donde falta la parte de arriba. El mecanismo de acción es bastante similar. Lo que se produce es una diferencia de los potenciales en el fondo del canal de calcio, voltaje dependiente. En el caso de la gabapentina, disminuyendo la liberación de los neurotransmisores. En el fondo, no es un medicamento que se use en monodosis o en monofármaco, sino que se utiliza mucho más asociada como coadyuvante del control de las convulsiones cuando no responden bien a una terapia en monodosis. Se puede asociar a otro. Desde el punto de vista farmacocinético se une bajo a proteínas plasmáticas, eso es bastante bueno, pero la biodisponibilidad es bien baja, de un 50 a un 60%. La metabolización es bastante despreciable, casi no se metaboliza y interacciona principalmente con otras, no tiene interacciones importantes. Desde el punto de vista de los efectos adversos, somnolencia, mareos y algo de ataxia, los gastrointestinales, que son los clásicos, y puede ser un aumento del apetito. Sí hay que tener cuidado con el edema periférico que producen. El edema es por retención de líquidos, entonces en este caso se puede dar al paciente algún tipo de diurético para disminuir esta retención de líquido que hay. Recuerden que no interacciona mucho, entonces eso también nos beneficia que se pueda asociar a otra terapia. Y las contraindicaciones son las reacciones de hipersensibilidad. La lamotrigina es otro de los medicamentos, también inhibe la liberación de glutamato en este caso, pero además bloquea canales de sodio y evita las descargas repetitivas. Hoy parece que va a dejar a tener, porque se me acabó el bloque, ¿no? 9:35, ¿qué hora se acabó el bloque? Bueno, seguimos entonces los 5 minutos que quedan. Bueno, la lamotrigina se recomienda en crisis parciales, complejas también, generalmente también como terapia coadyuvante. Estos dos últimos son más que nada para asociarlo a otros, no tanto en monodosis. La vida media es de 24 horas, puede bajar por interacción con inductores enzimáticos, se une a proteínas plasmáticas en un 55%. Otros que también hay, está la primidona, se parece un poco al fenobarbital, tiene unos efectos similares al fenobarbital, corresponde casi a un profármaco de fenobarbital como tal, la pirimidona, porque se biotransforma fenobarbital y fenilaminolamina, se excreta un 40% de manera inalterada por vía renal, o sea, solamente vamos a tener un 60% de rendimiento en fenobarbital, que viene siendo el que en realidad va a tener el efecto. ¿Cierto? Nuestro fármaco es el metabolito el que va a tener el efecto en el fondo. Se absorbe bien por vía oral, escasa unión a proteínas plasmáticas y viene siendo una alternativa al tratamiento de crisis parciales y tónico-clónicas. Topiramato no tiene una estructura química relacionada a lo anterior, sí que se habla de que bloquea canales de sodio y aumenta la actividad de GABA, también bloqueando receptores de glutamato. O sea, es un mecanismo de acción bastante compuesto y complejo. Se absorbe bien, alcanza buenas concentraciones aproximadamente en 2 horas, tiene una vida media entre 20 y 25 horas y es bastante útil en lo que son las crisis parciales.
Y aquí les tengo un resumen más o menos de los medicamentos en sí. Y en las crisis de ausencia, por ejemplo, el valproato o ácido valproico se ha demostrado algo de eficiencia, pero la etoxulfonimida viene siendo como la más importante. La carbamazepina, las tónico-clónicas, las crisis parciales, la fenitoína y carbamazepina. En las convulsiones febriles, el fenobarbital viene siendo importante, la pirimidona, como es un profármaco, prácticamente es como decir fenobarbital. El diazepam también es importante aquí, y en los estatus epilépticos, el más importante viene siendo siempre diazepam. En los estatus epilépticos, hablamos un poco de lo que era, ¿o no? El estatus epiléptico. Bueno, se los menciono súper rápido y súper corto. El estatus epiléptico es como una crisis epiléptica mantenida. El paciente comienza a convulsionar, y prácticamente no termina la convulsión. Hay que terminarla con algún tipo de medicación, si no, no responde. Y lo que se utiliza generalmente responde muy bien a las benzodiazepinas, que viene siendo el diazepam en vía endovenosa. Y después se continúa con fenitoína o fenobarbital, cosa de controlar al paciente y evitar que siga convulsionando. Pero esta crisis, el estatus epiléptico, es esta crisis repetida. Y esa crisis se ha visto, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de abstinencia, son bastante importantes, sobre todo en síndrome de abstinencia de depresores importantes. Entre ellos pueden ser las dependencias a morfina o al alcohol. También es bastante importante a veces la presencia de estatus epilépticos como parte del síndrome de abstinencia en sí. Pero también se puede dar en algunas crisis febriles y en otro tipo de patologías.